La señora Ana María Choquehuanca ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está usted, Ana María? Buenos días. Hola, don Chema, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto. Muchas gracias por la invitación. Oiga, en qué época estamos? ¿En el siglo XVIII? Porque en el siglo XXI escucho a una persona que dice que este tema de la violencia doméstica, de la violencia contra la mujer, etcétera, son asuntos personales. Oiga, y lo dice con toda... Bueno, no le vemos la cara porque está con mascarilla, pero lo dice con absoluta tranquilidad, ¿no? Y no me refiero al señor Valer, me refiero a la persona que actualmente sigue ocupando el cargo de ministro de Defensa. ¿Qué clase de mentalidad es esta? ¿Cómo entiende usted esto? Bueno, don Chema, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, quien lo dice también tiene denuncia por maltrato. O sea, ahí, por ejemplo, yo estuve revisando las notas de nuestro anterior presidente regional y él también decía que era un asunto familiar, un asunto privado. Pero ¿por qué lo dicen? Porque estas personas también tienen víctimas, han sometido a maltrato a sus esposas, a sus parejas. Entonces no les conviene, pues, abrir un abanico más grande que el que ellos puedan afrontar, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí el que tiene la responsabilidad plena es, pues, el presidente de la República, ¿no? En primer lugar, porque cuando él asumió la candidatura, la postulación, cuando él fue candidato, hubo mucha prensa que hablaba incluso de maltratos, porque tenía candidatos que también tenían denuncias y que estaban postulando. Y él se comprometió a cumplir con la ley, ¿no? O sea, con la paridad, con la defensa de la mujer en la violencia, con muchos temas, pero sobre todo esos que son tan delicados y tan sensibles para la población. Sin embargo, vemos con mucha pena, pues, que hoy por hoy a él la paridad y la alternancia no le interesa, sobre todo la equidad en el trato hacia la mujer, porque la mujer no está pidiendo un trato igualitario por ser mujer, sino por equidad, por igualdad. Entonces, vemos un gabinete que solamente tiene 3 mujeres, han sido nombradas y mire, se le ha dado 4 oportunidades. Entonces, en este gabinete Torres tenemos un 15%, se mantuvieron a 2 y se cambió a 1 en la cartera de mujer. En rigor no hubo ninguna incorporación femenina en el gabinete. O sea, sí, el número 3. Al final tenemos ese problema. Bueno, queda claro que en el orden de prioridades del presidente Castillo, el tema de la violencia contra la mujer no figura, pero ni en el último lugar. O sea, simplemente no le interesa, porque si él puede nombrar como ministro, primero a Valer, ¿no?, cuyos antecedentes se pueden averiguar. O sea, un presidente nombra ministros sin averiguar sus antecedentes de todo tipo. Llama mucho la atención esto. Estamos viendo otro caso ahora. El tema no solamente llama la atención, sino que esto es una muestra de lo poco que le interesa el Perú, lo poco que le interesa la gestión gubernamental, la gestión presidencial, la suya, y también el desempeño de los ministros que él pone en las carteras, ¿no? O sea, son 18 carteras ministeriales. Sí. A él no le interesa lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de Repsol, el tema de medio ambiente, y pone a cualquiera. A él no le interesa, por ejemplo, el tema de energía y minas, que es un tema tan vital, tan importante para el país. No le interesa, por eso pone a cualquiera. Entonces se sujeta a un interés político de una persona que seguramente, pues, le hace ver que sin sus votos a él se le puede dar, hacer una vacancia en el Congreso, ¿no? Sí. Entonces antepone sus intereses personales de querer permanecer, querer estar agarrado del sillón presidencial, y no le interesa el país. Yo creo que es hora de que la población y todos le hagamos sentir a ese señor que el país es muy importante para nosotros, y no para él. Ese no es problema nuestro, que se vaya donde vino y punto. Nosotros no hemos nombrado al señor Cerrón para que ponga esa calidad de personas y de ministros que ha puesto, porque los ha puesto él, ¿no? Estamos viendo el tema tan grave que se ha suscitado en la cartera de salud. ¿Cómo es posible
que nos haya ofendido de esa manera, como si en el Perú no hubieran profesionales de valía, como si en el Perú no se pudiera encontrar un ministro a la altura de lo que nosotros merecemos. Ya basta, creo, basta ya. ¿Por qué se elige a esta persona? Da la impresión de que a veces uno intenta pensar que trata de una provocación, porque los antecedentes de este caballero también son pues conocidos, y más en la región Junín. Entonces, ponerlo de ministro, ¿qué cosa es? ¿Es un intento de provocar al Congreso? ¿Es un intento de irritar ya no solamente a la oposición, a toda la población prácticamente? Después de que hemos visto que Ceballos era el presidente que tenía más aceptación del público por el tema de las vacunas y del COVID y de todo. ¿Cuál es la lógica de esto desde su punto de vista, Ana María? Bueno, mire, yo pienso que sí, claramente es una provocación. Claramente es estar buscando una situación que pueda desencadenar de repente un cierre del Congreso, de repente en algo que le está buscando. O sea, finalmente nosotros no somos ciegos para no habernos dado cuenta de que si también ponen defensa y también ponen interior a personas de su entorno, a personas de su población, de Chota, de su cercanía, es gente que va a estar con él y lo va a respaldar. Entonces, aquí la estrategia va más allá de lo que nosotros podamos ver. Yo creo, lamentablemente, esa mentalidad que tienen ellos, bueno, al menos en mi caso, yo no la alcanzo a comprender totalmente, porque nosotros no somos capaces de traicionar al Perú de esa manera. Nosotros no somos capaces de jugar intereses personales. Nosotros no somos capaces de burlar al país de esa manera. Entonces, creo que todos, desde donde estamos en este momento, siempre estamos luchando día a día, tratando de que los sectores mejoren, tratando de comprender al ministro de turno para que aprenda un poco y pueda ayudarnos en el desempeño de parte del gobierno como rol promotor, ¿no? Para toda la población. Sin embargo, pues vemos con mucha pena que no pasa nada, y creo que ya, como le había dicho anteriormente, basta ya. Sí. Y es hora de que nosotros podamos ponernos fuertes y podamos reclamar por nuestro país. Hay un comunicado del movimiento Flora Tristán. Como se sabe, es uno de los movimientos básicos en el Perú, primero antiguo, etcétera, en defensa de los derechos de la mujer y el feminismo en general, diciendo que no están de acuerdo, por supuesto, con el gabinete, no están de acuerdo con el ministro de Defensa y otras cosas más, y que la participación de la actual ministra de la Mujer es evidentemente a título personal, y la organización dice que siente un retroceso en las medidas tomadas por el presidente, entre ellos el número nimio de mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se siente una mujer que está que es ministra, que está en el gabinete, junto a gente que tiene esta posición tan justificadora de los abusos contra la mujer? Bueno, todos hemos querido entender esa posición, ¿no? Porque era un cambio tan radical solo en horas, pero bueno, la actual ministra es harto conocida en el mundo del activismo, ¿no? A favor de los derechos de la mujer, y no en un año, muchos años, sí, decenas de años, yo creo. Sí. Pero ¿qué es lo que nosotros esperaríamos ahora? ¿Que realice una buena gestión en favor de las mujeres del Perú? Ya tendría que haber empezado a trabajar este tema desde la invitación que le hicieron para exigir al presidente la paridad. Sí, pues. La paridad que debiera haber en el gabinete. Si no en un 15%, no en 3% con ella. Si no, pues imagínese, ¿no? Entonces, tiene que comprender además, como primera tarea, que la gestión pública es una función muy distinta a la del activismo y al mundo de las ONGs, donde ella viene, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere ahí? Todos los que hemos pasado por el Ejecutivo sabemos que se requiere un conocimiento profundo de la administración pública y un equipo competente, ¿no? Capaz de mover toda la maquinaria estatal. Ahora, sí es cierto, y Flora Tristán tiene razón, obviamente esto es a título personal, incluso se han hecho públicas una serie de actuaciones de la ministra relacionadas con 2 o 3 horas antes de juramentar, que fue muy crítica con el gobierno del presidente Castillo y a su gestión
oposición también, ¿no? Por todo lo que venía ocurriendo con el gabinete Valer. Sin embargo, ahora es su jefe, el premier Torres, y no está formulando ninguna exigencia. Esperamos que lo esté haciendo al interno, en todo caso, para exigir pues que todo lo que ella ha publicado siempre, toda esa lucha que ha hecho por la mujer, pues tenga en la acción la respuesta de lo que todos nosotros creímos que ella luchaba, ¿no? Entonces, oiga, pues, ¿qué esperamos nosotros? Yo como ministra espero que en las conversaciones, como ex ministra, esperaría que en las conversaciones previas ella haya podido explicar su agenda y haya pedido garantías para desplegar políticas públicas que minutos antes ella misma estaba defendiendo. Oiga, usted ha sido... No voy a criticar su decisión. Bueno, usted ha sido ministra. El poder es tan seductor. Creo que ella tiene que manifestarse, no puede permanecer callada. No tiene puede, pues, que explicarnos qué es lo que ha ocurrido y qué va a hacer con los derechos de las mujeres que no son negociables. Y tiene que comprender que ningún fajín vale la pena para traicionar ese principio. Yo lo que les quería preguntar era eso. ¿Es tan seductor el poder? Cuando usted fue ministra y tenía guardia, tenía escolta, tenía todo, ¿qué pensaba? ¿Se le subieron los humos a la cabeza? ¿Perdió mucho cuando dejó de ser ministra? ¿Qué clase de droga es el poder? Mire, Chema, el poder hay que saberlo manejar. El poder es efímero, es un fusible. Ser ministro es fusible. La señora puede haber entrado ahora y con este ministro, con este presidente peor, y puede salir más tarde. Así como en horas ella cambió de opinión, él también. Entonces, el ser ministro es ser fusible, y eso lo sabemos todos quienes hemos sido ministros. Pero yo tuve la suerte de estar en la gestión con un presidente con el que se coordinaba en primer lugar toda la política pública de todo lo que se iba a hacer, pero que nos dejaba trabajar, que no nos imponía una agencia de empleos instalada dentro de la cartera ministerial, que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Poniendo gente incompetente, desarmando los equipos de funcionarios que venían de tantos años trabajando en proyectos tan importantes y necesarios para el país. Entonces creo el poder, como les vuelvo a repetir, hay que saberlo manejar. Y creo que cuando uno entra a ser ministro, nada puede ser diferente, todo tiene que seguir siendo igual, porque cuando uno sale del ministerio, las cosas pueden cambiar para la persona que ha vivido tantos años antes, conociendo mucha gente, ayudando a muchas personas, y tiene que salir igual. Entonces, en mi caso en particular, Chema, yo sí le agradezco a Dios que me haya ayudado a tener la forma de ser que tengo, y que el haber sido ministra, el haber sido congresista, a mí nunca me cambió. Yo sigo en mi tierra, sigo siendo respetada en Arequipa, considerada también, por eso mismo, porque además hay algo que los ministros no entienden, y es que son servidores públicos, empleados públicos. Eso es. Entonces no somos más, estamos ahí al servicio de la ciudadanía, y eso es lo que muchos no entienden. Los señores de Perú Libre no lo entienden ni lo van a entender más, porque nunca en su vida hicieron nada, y yo lo digo claramente. Señora Ana María Chuquehuanca, muchas gracias por su participación en el programa.